Hola, 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 buenos mediodías, tardes, mañanas, depende a qué hora nos estén escuchando. Esto es Radio La Pizarra, el programa de política internacional de Alfredo Serrano Mancilla, con y sin Alfredo Serrano Mancilla, porque tenemos, está chequeado, esto es un dato real, que va a estar con nosotros el día de hoy, pero va a aparecer cuando él quiera, porque él es así, él es el jefe real de este chiringuito, como le decimos nosotros y nosotras, así que va a aparecer quizás hablar de Argentina, quizás hablar de Ecuador, que es la próxima elección presidencial de la región. No sabemos, sabemos que va a estar acá con nosotros y nosotras, así que quédense, pero de todos modos ya voy a pasar a presentar a este enorme equipo que me acompaña en el segundo programa de la séptima temporada de Radio La Pizarra, con quien voy a hacer este programa que va a tener un montón de cosas porque es 11 de enero, pero ya pasaron demasiadas cosas en la región, así que vamos a estar hablando un poco de todo eso. Voy a arrancar con una pregunta. La realidad es que es 11 de enero, pero yo ya estoy cansada y confundida. Esta es una realidad y más que una pregunta, la única verdad es la realidad. Más que una pregunta, esto es un grito de ayuda. Yo les quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuándo arranca el año? Y no vale que me digan el 1 de enero. Nosotros sabemos con Gaby en CELAC Data el 6 de enero arranca CELAC Data y el año empieza cuando Alfredo Serrano Mancilla empieza a mandar mensajes. Ahí el año arrancó, pero quizás Cris me puede decir empieza el 20 de enero que asume Trump. Quizás Leandro me puede decir yo lo arranco en abril, hasta abril no pasa nada. Flan me puede decir el 1 de marzo, lo que quieran. Puede ser personal, simbólico, político. Crismar Lujano, ¿cuándo arranca el año? Para mí, sin dudas, el enero, además que es el lunes del año, empezaría en esa línea el primer lunes del año. Ese es como por eso alargamos la primera semana un poco. Así que el primer lunes del año para mí es el inicio. Arranca temprano, entonces. Gabriela Montaño, ¿cuándo arranca el año? Solo para contradecir a Cris y tener alguna interna ya temprano en este enero, yo voy a decir que arranca el primer viernes del año, eh, el primer fin de semana del año, ahí arranca mi año. Así que era sola para generar una interna, Cris. Lean, espero que me digas, no sé, abril, mayo. O sea, alguien que me diga No, que arranca más tarde. para mí arranca en fines de febrero con el inicio de las clases. Todo lo que viene antes es como un purgatorio. Enero literalmente es un purgatorio y luego comienza el infierno, que es el año. Bien, buena respuesta. Flavia Fiorio. No, no, es que mi respuesta es la única real, la única objetiva. Todo lo que dijeron está mal. El año arranca. Si estás en Argentina, el 1 de marzo, cuando empiezan las sesiones ordinarias, empiezan las legislativas del Congreso, se empieza a debatir ahí. Enero y febrero, vacaciones, libertad, felicidad. Después, obviamente, depende, esto sí lo quiero decir, en el país en el que estés. No me extraña la respuesta de Cris desde México, está hablando desde el invierno, es más depresivo, pero depende del país. En Argentina, el 1 de marzo, en Brasil, después de carnaval, y así más o menos nos vamos guiando por los países. Compro esa, el 1 de marzo recién arrancamos con algunas tareas, en el medio, medio relax, ¿no? No sé si lo vamos a lograr, Alfredo no creo que esté muy contento con todas nuestras respuestas, pero tenemos un montón de cosas. Fla, decinos, ¿por dónde nos pueden escuchar, escribir dónde arranca el año y también qué vamos a tener para el día de hoy? Bueno, un millón de cosas, Alfredo, de yo antes de marzo estoy activa, no te preocupes, pero hacemos un programón el día de la fecha porque vamos a hacer un picadito por todos los países de América Latina. Hoy sí nos vamos directamente a Venezuela, nos vamos directamente a México, nos metemos con Colombia y por supuesto vamos a hablar de Estados Unidos previo a la asunción de Trump, así que ahí Chris nos trae toda la información, picadito, vuelta al mundo a full. Ecuador obviamente no puede faltar, así que quédense ecuatorianos, ecuatorianas, escuchándonos. Y vamos a estar hablando con Lean también de Brasil bueno, aniversario de intento de golpe, ¿no? Vamos a hablar ahí de qué está pasando o qué pasó en Brasil. Después tenemos un montón de cosas para hablar, como los diarios más antiguos de América Latina, algunos datos sobre la OTAN, qué cosas tenemos que saber y cuáles no, y hermanos de los presidentes y líderes de América Latina para distender al final una chapita divertida.
Menú servido en Radio La Pizarra, quédense porque en cualquier momento llega Alfredo Serrano Mancilla, no sabemos lo que nos va a decir, quizás no está de acuerdo con todo lo que decimos, seguramente que no. Te voy a dar la palabra, Flavia, para que presentes esta canción, porque yo no sé ni cuál es, ni cuál elegiste, ni si la vas a cambiar en este mismo momento. No, no, pobre Fer, no le vamos a hacer eso. El tema se llama Lo que pasó en Hawái, es de Bad Bunny de su nuevo disco. Así que dale, Fer, pon música, levanta esto. Arrancamos nuestra segunda particular vuelta al mundo con epicentro en América Latina. Esta vez sí, nos vamos a Venezuela porque en el día de ayer Nicolás Maduro juró como presidente constitucional para el periodo 2025-2031, también en un contexto bastante particular de la semana en la cual se viralizaron ciertas fake news por parte de los principales medios hegemónicos de la derecha que difundieron la falsa detención de la líder opositora Marina Corina Machado. Y también hay que decir que el presidente argentino Javier Milei recibió a Edmundo González Urrutia, el autoproclamado, nuevamente otro autoproclamado en Venezuela, presidente de ese país. Gaby, Cris, ¿qué tenemos para analizar en relación con la asunción de Nicolás Maduro? Bueno, Bahía, Venezuela es hace muchísimos años centro de los debates en la región. Em, lo que, en lo que hay distancia es en el posicionamiento de varios políticos y políticas de izquierda, gobiernos y gobiernos de izquierda en la región en relación a la situación económica y política venezolana. Desde nuestro punto de vista, lo hemos dicho muchísimas veces en la pizarra, posiciones como la que adoptó el gobierno de México a la cabeza de Claudia Sheinbaum es absolutamente respetuoso de la soberanía venezolana, en la soberanía del pueblo para tomar sus decisiones, para encontrar sus caminos y para encontrar sus caminos tanto en procesos electorales como en procesos de diálogo entre oficialismo y oposición. Y creemos que ese respeto a la soberanía de Venezuela muchas veces se ve vulnerado por ejemplo, en estos últimos días, varios expresidentes de la región, todos ellos con una tendencia clara política de derecha, que han asumido posturas públicas, inclusive diciendo que iban a ingresar a territorio venezolano en los días previos a la posesión del presidente Nicolás Maduro, han impulsado una gira de el candidato que en este caso se asume como ganador, pero que no se ha logrado demostrar tampoco que así lo hubiera hecho Edmundo González Urrutia. Él ha estado de gira por la región, ha estado en Argentina, ha estado en Panamá, ha estado en Centroamérica, tomando contacto con todos estos expresidentes. Y la regla de ellos es la contraria, es involucrarse con cuestiones internas de Venezuela, hablar a nombre del pueblo venezolano como si pudieran hacerlo y romper la soberanía venezolana. Desde mi punto de vista, eh, me quedo 1000% con la postura de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que plantea que respeta absolutamente las decisiones que tome el pueblo venezolano y que es el pueblo de venezolano el que tiene que resolver sus temas internos. Perfecto, creo que das el pie excelente para hablar un poco también de Claudia y pasar a México porque se cumplen ya 100 días, parece increíble, pasó muy, muy rápido de la asunción del gobierno de Claudia Sheinbaum en México. Cris, ¿cómo viene la aprobación? ¿Cuáles son los desafíos para el 2025? Bueno, Bahía, bien lo dices, 100 días como presidenta y el 80% sigue avalando su trabajo frente a la presidencia de gobierno, 60% ve un país mejor y si bien hay que decirlo, los problemas del país, los principales problemas del país no han cambiado y la gente sigue identificándolos con mucha certeza. En este sentido, sería el bloque de la inseguridad, ¿no? Lo relacionado con el narcotráfico, que sería el primer problema con el mayor porcentaje de respuestas, ¿no? En esta encuesta, seguido de lo económico. Hay que decir que se mantiene un optimismo. De hecho,
al inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum tenía apenas un 75% de aprobación, quiero decir 5% más en este corto periodo, un optimismo que sin duda pasa, como decimos, por las condiciones materiales favorecidas, ¿no? Cuando se considera además la situación general del país, en la que se dice que o se considera que se ha mejorado durante este tiempo. El 42% de las personas encuestadas dicen que la situación económica actual es muy buena y cree que se va a mejorar incluso en las perspectivas de este 2025. Y si bien son los programas sociales, ¿no? Las pensiones a los jubilados, las becas educativas, los programas de apoyo a comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, a las mujeres, lo que más se valora en el gobierno de Sheinbaum, ¿no? También incluso en el terreno, digamos, de la lógica dominante y a pesar de los agoreros del mal, todavía no existe, por ejemplo, una fuga de capitales en proceso que se decía iba a suceder. Tampoco se le ha bajado, aunque no creamos en esto, en el riesgo país, ¿no? Mantiene la nota vigente, se mantienen incluso vigente también las previsiones de economías que si bien son modestas, tampoco incurren en agravantes. Así que creo que en las últimas semanas, además, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha dedicado en muy buena parte de sus gestos y políticas concretas a combatir el tema de la inseguridad con un balance nada desdeñable. Y en el medio de todo esto, por supuesto, encontrar, bueno, su propia voz como mandataria, a la expectativa, ¿no? Que abrigan muchos mexicanos y mexicanas sobre la primera mujer presidenta del país, con una personalidad pública también que vaya en congruencia con su trayectoria, sus convicciones. Así que yo creo que desde la perspectiva de los retos que ha enfrentado y que le va a tocar enfrentar de aquí en más, ha arrojado un balance muy favorable, ha sorteado urgencias y sobre todo ha confirmado que el proyecto político y social de la 4T pues sigue sembrando las bases de un segundo piso mucho más sólido y justo. Bueno, es notable cómo en 3 meses, un poquito más, se pueden hacer demasiadas cosas, así que seguiremos atentos y atentas a la gestión de Claudia Sheinbaum. Y ahora nos vamos al país de las mariposas y la belleza natural, la poesía y demás, porque Gustavo Petro dio algunas palabras importantes también en relación a los desafíos de 2025. Recordamos que Colombia tiene elecciones recién en 2026 y que él no puede reelegir el mandato, ¿no? Efectivamente, en 2026 son las elecciones en Colombia. Bahía, pensé que habías abierto esta sección así, porque como fue el país de América Latina que más creció el turismo el 2024, dijiste, bueno, ya que estoy, tiro un dato. Así que sí, efectivamente, nos vamos al país de Gustavo Petro, porque como sabemos, también fin de año siempre es el año, diciembre, digamos, el mes de los balances. Y cerró el año Gustavo Petro contando un poquito cómo fue 2024, mitad de mandato que se viene de cara para adelante. Así que vamos a dar algunos datitos que rescatamos de la locución de Gustavo Petro y que tenemos que ponerle un ojo y qué se estuvo haciendo todo este tiempo. Algo que anduvo rescatando Gustavo Petro, en el año 2023 se sacó a 2,5 millones de personas del hambre en Colombia y se logró sacar de la pobreza monetaria Bahía a 1,600,000 personas. Estamos hablando esto de año 2023. Esperan para este año duplicar la cifra. Aún no están los datos de 2024, pero se espera que se haya duplicado la cifra, así que nos tiró ahí ese datito Gustavo de qué pasó con la pobreza en Colombia. Crecimiento de la economía, 2,9% de crecimiento real de la economía en octubre 2024, cuando antes se venía de cero, es decir, no crecía la economía y ahora sí está creciendo, pero con un datito muy particular que no es porque creció el precio del petróleo o porque se está extrayendo más petróleo o porque hay más carbón, sino que el crecimiento es por agricultura, por industria y por producción. Algo que dijo Gustavo Petro en toda esta locución, que es muy importante tener en cuenta qué es lo que te hace crecer, y acá lo que te está haciendo crecer es la producción, lo que te está haciendo crecer es un poco el pueblo, ¿no? Efectivamente. Y datos de la inflación, por ejemplo, ¿cómo viene el gobierno de Gustavo Petro?
Sos tan argentina que duele, Luna, que ella va y pregunta de la inflación, Son los pero datos no te voy que... a responder lo mismo que te respondería en Argentina, porque acá te puedo decir que se redujo la inflación, o sea, hubo reducción de la inflación de un 13% anual, que fue como la había encontrado con Duque, a 5% en solo 21 meses, es decir, más o menos la mitad. También imagínate, si los alimentos no están creciendo, ¿no? El valor de los alimentos, si el salario mínimo sí, lo que está creciendo es el poder adquisitivo del pueblo colombiano. Así que bueno, por supuesto, ahí va tu respuesta a la argentinidad, inflación se redujo. Efectivamente. Y el tema de las reformas, que es un tema bastante importante en los últimos 3 años de Petro. Bueno, estuvimos hablando muchísimo en la pizarra, creo que ya podríamos tener sección aparte de reformas en Colombia, pero sí efectivamente sabemos que el gobierno del cambio en Colombia llegó efectivamente a hacer muchos cambios y él, además de las que se vienen por delante y de todo lo que va a seguir luchando, porque ya sabemos que instó muchas veces a que el pueblo lo acompañe y salga a las calles si quiere pedir lo que tenga que pedir. Sí hizo un recuento de reformas que sí salieron importantes, como por ejemplo lo que fue la agraria, que solo en 2024 se redistribuyeron 440.000 hectáreas de tierra de latifundistas, es decir, terratenientes que tenían esas tierras improductivas, a campesinos que hoy en día la trabajan nuevamente, producción, comida y redistribución de la riqueza. Y también, por supuesto, hizo este recuerdo a la reforma pensional, que si todo sale bien, es decir, si la Corte Constitucional lo permite, comienza a regir ahora ya en 2025 y va a hacer que casi 3 millones de adultos mayores pueden beneficiarse de esta reforma. Bien, año clave para Colombia y para México también en función de todas estas medidas de gobierno que vienen llevando adelante. Y ahora nos vamos porque sabemos que va a asumir una persona muy relevante en Estados Unidos, así que vamos a hablar un poco de Estados Unidos y también de Brasil. Seguimos en Radio La Pizarra. Seguimos en Radio La Pizarra con nuestra particular vuelta al mundo. Todavía no llegó Alfredo, pero no les estoy mintiendo, estoy convencida que va a venir dentro de poco, así que quédense oyentes y seguidores. Sabemos que ustedes escuchan mucho a Alfredo Serrano Mancilla y que dicen, bueno, lo están esperando permanentemente, nosotros también. Tengo miedo en relación a lo que vaya a decir, no les miento, pero bueno, ya estamos un poco curtidos y curtidas. Así que vamos directamente con Estados Unidos porque el 20 de enero, ya falta cada vez menos, tenemos una previa no electoral, pero es una fecha importante para Estados Unidos y para el resto del mundo. Cris, ¿qué está pasando en la previa? ¿Cuáles son algunas de las medidas que ya dijo Trump que iba a llevar adelante? Y estos días, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Bueno, Bahía, Trump se prepara, como bien dices tú, para asumir el cargo el próximo 20 de enero, pero no en cualquier posición, sino en una de bastante fuerza. Se espera un mandato rotundo en el sentido de que va a tener muchísimo menos resistencia que en su primer gobierno de 2017 y además en un contexto, digamos, más amplio, ¿no? En un mundo lleno también de gobiernos débiles como lo que se espera, ¿no? Porque muchas colisiones de sus aliados, ¿no? Peligran. Alemania, Francia, ya en Canadá se empezaron a sentir esos primeros coletazos cuando ni siquiera ha asumido la presidencia formalmente. Pero además de esto, Trump tiene no solamente el voto popular, la trifecta, que es como se le conoce cuando el partido del presidente también controla ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. Y por supuesto, encima de todo esto, una oposición, digamos, desmoralizada y con los oligarcas, dígase Elon Musk, dígase Mark Zuckerberg, ¿no? El último, haciendo bastantes reverencias hacia su gobierno. Así que Es obvio que van a ir, ¿no? Van a estar ahí en primera fila. Nosotros no sabemos, todavía no confirmamos. Espero que se haga igual, aunque no esté nuestra confirmación, pero ¿vos vas a ir, Cris? ¿Vamos a estar presentes? vamos a estar presentes, estemos en Estados Unidos o no, Bahía, porque lo que se viene para la región no es poco. Y la verdad es que, bueno, de lo último que hemos escuchado en todos lados en esta última semana, ya se estima que no son solo bravuconerías, ¿no? O solamente fanfarroneando,
porque Donald Trump ciertamente ha subido de tono con amenazas, ya ha dicho que no descarta el uso de la presión militar para lograr sus objetivos en esta nueva cruzada anexionista de territorios, ¿no? En contra, por ejemplo, de Groenlandia, que es un territorio además socio europeo de la OTAN, de Dinamarca. Ha dicho sin muchos pelos en la lengua que también está dispuesto a todas, hasta un boicot económico, como es clásico de los gobiernos estadounidenses, pero ahora en contra de Canadá. También ha propuesto trabas militares y económicas para Panamá si no se le da el control del canal de Panamá. Y por supuesto México, en esa frontera infinita que comparte, pues tampoco ha dejado de recibir golpe tras golpe, que ha sido por supuesto muy bien respondidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en el último. Bueno, ha dicho que va a convertir por decreto de ley al Golfo de México en el Golfo de Estados Unidos, como si él pudiera hacerlo por sí solo, ¿no? Pero bueno, como decimos, en cualquier caso, lo importante de todo esto sería pues no caer en dos graves errores. Uno, en principio, de no personalizar este, digamos, irredentismo y tampoco tomarlo frívolamente como simplemente una broma. Porque esta incertidumbre sobre sus amenazas pues ensombrece perspectivas de las relaciones que se van a tener con Estados Unidos, pero recordemos que cuando Trump era presidente en su primer gobierno ya había dicho, no en tono de broma, que quería comprar a Groenlandia, ¿no? Porque tiene una ubicación estratégica en el Ártico, tiene además pues muchísimas riquezas naturales de minerales y esa propuesta, si bien fue criticada a ambos lados del Atlántico, ahora mismo está calando con mucho más poder. Pero el tema de esta adquisición o de esta anexión, donde además Estados Unidos mantiene ya una base militar, ha sido el objetivo político o ha sido uno de los objetivos políticos de materia de política exterior de Washington desde el siglo XIX, ¿no? Con reportes de los recursos de Groenlandia e Islandia, el secretario de Estado de Seward, por allá cuando se compró Alaska. Así que viene de larga data, digamos que son cuestiones, deseos añejos imperialistas, un poco, ¿no? Efectivamente, Donald Trump vuelve, va por su segundo mandato en Estados Unidos y se lo estamos contando acá en Radio La Pizarra. Por supuesto, el sábado que viene seguiremos con este tema y ahora me voy rapidísimo a Brasil, un poco corto, pero el 1 de enero se cumplieron 2 años del gobierno de Lula da Silva y hubo a los pocos días de asumir un hecho que fue absolutamente grave, que es que el 8 de enero también se conmemoran 2 años del intento de golpe de Estado perpetrado por los seguidores bolsonaristas, nada más y nada menos que al Palacio Ejecutivo, al Congreso y a la Corte Suprema. Lean, ¿qué nos tenés que decir en relación con esto y cómo está la situación en función de justamente de este suceso, ¿no? Sí, bueno, por el motivo del segundo aniversario del intento de golpe, Lula da Silva hizo un acto. Hay que señalar que el acto no contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados como del Senado. Así que eso también indica un poco el cambio que hubo en la política interna brasileña después de las elecciones, donde se vio fortalecido el centrado. Recordemos, el poder legislativo es el gran fuerte del centrado, de esta centro derecha que puede pactar tanto con Lula como con el bolsonarismo, por lo cual es un gesto que hay que tener en cuenta. Sí estuvo en dicho acto Alexandre de Moraes, que es el juez que ha impulsado la investigación, que ha avanzado muchísimo y que ya el Tribunal Supremo en Brasil, por suerte, ya jugó a más de 370 personas. Solo 5 fueron absueltos, y el resto fue condenado a largas penas de 18, 17 años de cárcel. Y hay que tener en cuenta también que hay muchos militares siendo juzgados. De hecho, la última noticia de impacto con respecto a esto fue la detención de Braga Neto, este oficial de las Fuerzas Armadas que supo ser el ministro de Defensa de Bolsonaro y que está hoy por hoy cumpliendo una detención bajo prisión preventiva por haber jugado un papel clave. Está siendo acusado de haber jugado un papel clave no solamente en el intento de golpe de Estado, sino también en el intento de asesinato contra Lula.
Hay un dato que me gustaría señalar, Bahía, y que puede dar cuenta también del panorama que se vive actualmente en Brasil y de cierta expectativa que tiene Bolsonaro ante el cambio de presidente ahí en la Casa Blanca con la asunción de Donald Trump. La primera encuesta que hace Datafolia en el año es una encuesta sobre, bueno, qué opina la ciudadanía sobre lo que sucedió aquel 8 de enero de 2023. Un 52% cree que Bolsonaro intentó permanecer en el poder mediante este golpe. Un 39%, para nada despreciable, un 39%, sostiene que no, que nada de eso ocurrió. Y un 9% de apatía dice que no tiene ninguna opinión formada al respecto. Por lo cual sigue siendo un tema que divide a la sociedad brasileña y Bolsonaro está con muchas expectativas de que Donald Trump le pueda dar alguna mano y también obviamente Elon Musk que tiene una obsesión particular con Brasil y con el juez de Moraes y obviamente con Lula. Efectivamente, también teniendo en cuenta que tampoco le fue tan mal a la centro derecha en las últimas elecciones, ¿no es cierto, Lean? Así que eso también agudiza un poco este panorama incierto. Así que también vamos a seguir de cerca lo que pase en Brasil y seguimos en Radio La Pizarra porque se viene un bloque sobre Ecuador bastante, bastante potente. Seguimos en Radio La Pizarra, esta es la música ecuatoriana porque nos vamos a Ecuador, que tenemos elecciones presidenciales, la primera vuelta el 9 de febrero y la segunda, en el caso de que haya, el 13 de abril. Es un año cargado para la política ecuatoriana, una política que preocupa bastante por varios motivos. Y me dicen por la cucaracha, esto está chequeado, que Alfredo Serrano Mansilla se va a hacer presente en su propio programa. No abandonó el chiringuito, va a estar acá con nosotros y nos va a plantear algunas cosas importantes sobre Ecuador y también sobre el futuro de Radio La Pizarra. Yo tengo miedo, me voy a ir en este momento, pero igualmente quédense escuchando porque Alfredo tiene cosas muy, muy importantes para decir y un análisis sobre Ecuador que realmente vale la pena. Estoy, no se crean que huí. No tengo ganas de escapar a ninguna parte. Solo que me he tomado unos días de vacaciones pizarreras. Sigo estando activo. Ya habrán visto que en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC Data, estamos sin parar porque no hay otra opción que esa. No queda otra que arrancar el año 2025 con análisis. Viene un año latinoamericano intenso en lo electoral y en lo político, con muchos frentes, y hay que estar, solo que estos días me los voy a tomar con cierta distancia relativa de la pizarra, pero igualmente no sé si la palabra es confío, creo que no, pero lo hacen muy bien los chicos y las chicas, el resto del equipo, así que le mando un abrazo gigante, un beso gigante a todo el equipo, a Bahía Luna, a Flavia Fiorio, a Crismar Lujano, a Gabriela Montaño y a Leandro Álvarez, además del equipo de como siempre, de sonido, a Fer, a Iván, a todo el equipo. No me responsabilizo de nada de lo que estén diciendo, absolutamente de nada. Es más, puede ser que sea, en algún momento me atreva incluso a llevarles la contra. No, están haciéndolo fantástico. La verdad que disfruten con ellos que analizan todo con mucho rigor y con mucho humor, que de hecho es una mezcla muy virtuosa. Y tenía ganas de aparecer por acá, además de saludar a toda la audiencia pizarrera, que las extraño, me lo sigo encontrando en algunos rincones de la Argentina. De hecho, ahora estaba caminando por la plaza principal de Capilla del Señor en Exaltación de la Cruz y me encontré a un señor y ahí me saludó de nuestra audiencia pizarrera, y se agradece mucho porque, como siempre decimos, no habría posibilidad de hacer radio si no es con oyentes al otro lado, es imposible. Así que le damos las gracias a todo el mundo. Este año vamos a seguir haciendo radio, mucha pizarra por delante, van a venir muchas sorpresas, algunas sorpresas que en el primer programa ni siquiera vas a ver el equipo, así que vayan preparándose. Vamos a tener un cierre diferente, solo voy a decir eso. Solo una pista, vamos a tener un cierre diferente. El resto sí, el inicio seguirán siendo preguntas que tiemblan, habrá
mucho análisis, mucho de todo, habrá mucha Bolivia, mucha Argentina, mucha Colombia, mucho México, mucho Estados Unidos, muchas cosas de Europa, muchas cosas que pasan en el mundo y que a veces pasan inadvertidas y que podrían ser cosas que pasan en la esquina de nuestro barrio o en la política nacional de cada país. Especialmente tenía ganas de aparecer por acá para también compartir un poco un análisis sobre lo que viene ocurriendo en el Ecuador. Y ahora sí, ahora ya estamos en el tramo final, estamos en lo que oficialmente ya se inauguró, que es el proceso de campaña electoral. En Ecuador, recuerden que sí, que vamos a tener elecciones allá a la vuelta de la esquina, el 9 de febrero, y se caldea el ambiente electoral. ¿Cuáles serían las tesis políticas que yo creo que son fundamentales de tener muy claras para luego poder explicar o analizar su correlato electoral, ¿no? Los números electorales no se explican sin análisis político, lo venimos repitiendo constantemente en la pizarra. Y creemos que hay, en términos tectónicos, en el Ecuador hay una identidad política que sigue siendo la mayoritaria, que es el correísmo, con la Revolución Ciudadana, con Correa, que yo creo que siempre a lo largo de este periplo en el cual no ha estado gobernando a nivel de presidencia, aunque sí han tenido protagonismo en algunas prefecturas y en algunas alcaldías relevantes. Hoy en día gobierna desde la prefectura de Pichincha con Paola Pavón, hasta la de Manabí con Leonardo Orlando, hasta Guayas con Marcela Guiñaga y alcaldías fundamentales como la de Quito con Pavel Muñoz, nada más y nada menos. Pero es cierto que desde la salida de Rafael Correa, con la traición primero de Lenín Moreno y posteriormente con el gobierno de Lasso y con la continuidad de Noboa, pues ya son 6 años de no tener la responsabilidad presidencial. Y en este periplo la identidad correísta no ha salido eliminada, a pesar de los intentos permanentes y constantes de persecución judicial y de medios de comunicación, que son una orquesta sinfónica para que a veces se equivocan en creer que toda esta persecución, que dicho claramente jode, fastidia y tranca, pero no consigue un objetivo final, que es la eliminación de una identidad política que está en el imaginario de los ecuatorianos y ecuatorianas por muchas razones. Sigue siendo la principal identidad política y sin hacer encuestas, que también lo avalan todas las que voy revisando día a día, hoy mirando hacia atrás con datos electorales, en el 21 y en el 23 fue la fuerza más votada en primera vuelta, entre un 32 y 33%. Si lo dijéramos de manera poco cuantitativa, diríamos que, o poco precisa, es que hay un tercio aprox que siempre se siente identificado con las banderas del correísmo y vota en primera vuelta. Y luego creo que ahí alrededor de eso pues hay una parte de la población que nunca participa en las elecciones, es un 20% que nunca participa en las elecciones. Históricamente en el Ecuador, que es voto obligatorio, la participación gira entre el 80 y el 81% entre primera y segunda vuelta constantemente en los últimos años. Este 20% es como no está presente en las elecciones, y del resto pues hay una cuota que es anticorreísta, que yo me atrevo a decir que es una suerte de un 20-25% que es odio puro. Quizás su principal bandera es el odio hacia la otra identidad política. Y luego hay un sector de la población que yo creo que a veces se confunde diciendo que es un voto blando, es el centro, es un sector moderado o indeciso, y yo creo que no es nada de eso, sino es un sector de la población que tiene criterios, no comulgan con el correísmo como identidad política, pero a día de hoy, y no solo a día de hoy, sino en las elecciones del 21 y del 23, en segunda vuelta, se volcaron a avalar y apoyar y a votar por la Revolución Ciudadana, fuera Andrés Arauz en el 21 o Luisa en el 23, Luisa González. Por lo tanto, estamos hablando de que hay, si miramos con números ahí sí hiperprecisos, entre 1,2 y 1,6 millones de votantes que no votan en primera vuelta al correísmo, pero sí lo hacen en segunda. Por lo tanto, no son tan hostiles al correísmo, quizá no es su primera opción, pero sí su segunda opción. O dicho de otro modo, prefieren votar al correísmo en segunda vuelta
que no la venida de gobiernos neoliberales de derecha, representado por quien fuere, en su momento Lasso, en su siguiente momento Noboa. Es un voto importante y este es un voto con criterio político, no es un voto blando, no es un voto boludo, no es un voto de centro, no es un voto moderado. Es un voto que discute de política quizá desde otro punto de vista. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta y que tiene afinidad ideológica y programática con el correísmo, y lo que es importante después del paso de 6 años, y esto es probablemente la mayor diferencia de estas elecciones del 2025 respecto a la del 21 y respecto a la del 23, y es que va pasando cada vez más tiempo y esto significa que cada vez la población sufre más las malas políticas, la mala praxis de los gobiernos actuales. Al principio uno dice, bueno, son los primeros momentos, pero ya va pasando año tras año y se acumula el nivel de tragedias que sufre la mayoría de la población ecuatoriana. En este último periplo, de todo lo mal que se venía haciendo durante Lenin y Lasso, Noboa le añadió otra capa más de tragedia, que es dejar a la población ecuatoriana sin luz. Nada más y nada menos, algo tan cotidiano como poder prender el interruptor y tener luz, ya sea de una casa o de una empresa, de un comercio. En el Ecuador en los últimos años perfectamente saben, porque lo han sufrido semana tras semana, día tras día, hora tras hora, no un momento puntual, sino cotidianamente, precisamente que se han quedado sin luz gracias a la inutilidad de Noboa. Estas sucesivas capas que se acumulan de ineficiencia y de padecimiento de la sociedad ecuatoriana va haciendo que, a medida que se acumulan y pasa el tiempo, el recuerdo de que con el periodo de gobierno de Rafael Correa se vivía mejor, hoy en día es capital político importante que va a tener seguramente una incidencia en lo electoral a favor del correísmo. No es un dato menor. Pepe Mújica o Álvaro García Linera siempre hablan de la teoría del péndulo, y para que haya un péndulo que cambie de orilla en términos electorales se requiere a veces tiempo. Bueno, ya son 6 años, y son 6 años, insistimos, con mucho padecimiento acumulado por ineficiencia, por inutilidad, por incompetencia de los gobiernos, en este caso actualmente de Daniel Noboa, que no solo no arregló la inseguridad, sino la agravó, y no solo no arregló otros problemas económicos y sociales, sino que le añadió el que no hubiera luz. Esto hace que haya ahí, yo creo que una disputa importantísima en este último tramo de 1,5 millones de electores ecuatorianos que van a ser cruciales para ver si anticipan el voto al correísmo en primera vuelta o se esperan otra vez a segunda vuelta. ¿De qué depende? Del tipo de campaña que haga Luisa González y Diego Borja, los candidatos del correísmo, cómo sintonicen, evoquen, interpelen a este electorado, que no es, repetimos, un voto blando, un voto moderado, sino es un voto con criterio propio, pero que tiene un criterio diferente, quizás no es tan vieja usanza partidaria, porque no se identifican con un partido, pero eso no significa que no estén politizados. Depende cómo se le hable, y luego depende también de cómo actúen el resto de actores políticos que se presentan a las elecciones, que hasta ahora siempre habían obtenido o habían granjeado voto en este electorado no de derechas, más progresista en muchos aspectos, ambientalistas, en aspectos sociales. Depende cómo estos otros candidatos sintonicen o reclamen ese voto o logren tener la confianza, pues de eso dependerá. Esa disputa por ese 1,5 millones, 2 millones de votos va a ser crucial para saber si el correísmo estará por encima de 40 puntos o se quedará en ese piso histórico, que ya es bastante, pero que no le permite la victoria en primera vuelta y tendrá que ir a la segunda. Y hablar de la segunda a día de hoy es ciencia ficción. Y en el otro lado está Noboa, que a pesar de su incapacidad, inutilidad, ineficiencia y de empezar a hacer atrocidades en materia judicial, como eliminar al candidato que era rival para él a Topic, o no permitir que se cumpla el mandato constitucional de que la vicepresidenta electa sea la sucesora de él en este periodo donde él tiene que pedir permiso, o tiene que decirle me tengo que retirar de ser presidente porque soy candidato. A pesar de todo eso, a pesar de dejar sin luz, a pesar de empeorar todos los cuadros microeconómico y macroeconómico, todavía tiene una intención de voto relativamente alta, fundamentalmente porque no hay un rival que le quite voto. Es decir, tendría más votos que imagen o apoyo real, o que evaluación positiva de su gestión. Y todo eso dependerá de si aparecen en el otro lado, en esa orilla ideológica, rivales que le arrebaten voto
todavía es prematuro. Es cierto que ninguno de los candidatos electorales, candidatos que son, no sé, de Cucalón, Kronfle y algunos otros de la derecha ecuatoriana, por ahora están muy bajos en intención de voto, pero es muy pronto. ¿Por qué? Porque en el Ecuador históricamente hay un porcentaje también de la población que, más que indecisos, es que todavía no está pensando en las elecciones. No se podría hablar de indecisión, se tendría que hablar de un grupo de personas que espera un poquito a última hora para decidir. No es que esté indeciso, no es que esté pensando, es que no está ni siquiera no pensando en qué elige. Y esto se mueve siempre en las últimas semanas. Por eso ha habido candidatos de última hora en el Ecuador que llegaron incluso a colarse en segunda vuelta. Yo creo que ahí vamos a ver lo que ocurre en estas próximas semanas, que habrá que estar muy atento a estos candidatos que puedan colarse y sean rivales, rivalicen el voto con Noboa y Noboa vaya perdiendo voto a favor de ellos. Y entonces Noboa pase de tener los 30 puntos que hoy en día dicen todas sus encuestas, 30, 33 puntos, y pase a estar por debajo de 25, y eso le permitiría al correísmo posibilidades de ganar en primera vuelta. Sin embargo, todavía es muy prematuro porque va a pasar campaña, van a haber debates presidenciales y van a pasar muchas cosas, y ya se la iremos contando y analizando aquí en la pizarra. Bueno, tenía ganas de compartir este ratito con vosotros y vosotras para aproximarnos a algo que nos ocupa, que es lo que vaya a pasar en las campañas presidenciales en el Ecuador. Besos. Yo podría seguir escuchando esta canción directamente y todo el disco de Charlie, pero realmente Pero no tiene sentido. monetizaríamos el video, Bahía, así que Claro. hay que ponerle pausa ahí. Bueno, Bahía, no. Además tenemos una investigación muy, muy importante, pero bueno, ese tema de Charlie me gustó un montón, es funky. Vamos con una investigación, Lean, porque vamos a hablar un poco de los aspectos menos conocidos, algunos curiosos históricos sobre la OTAN, esta alianza militar creada bajo la órbita de Estados Unidos en 1949. ¿Cuáles son los objetivos de la OTAN y algunos datos anecdóticos que tengamos? Bueno, esta alianza militar tan tristemente célebre en los últimos tiempos por su intervención agresiva también y por su expansión casi sin límites desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, hay que enmarcarla dentro del objetivo de la política de contención al comunismo que se denominaba Doctrina Truman allá a mediados del siglo XX, en el presidente que sucedió a Franklin Roosevelt, Harry Truman, un anticomunista ferviente, pese a ser del Partido Demócrata, ideó esta política internacional de contención al comunismo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados contra el nazismo, contra el fascismo. Bueno, Truman no confiaba en el viejo tío José, en Stalin, y era un anticomunista y vio que el enemigo del futuro para Estados Unidos y que la disputa iba a ser contra el comunismo y contra la Unión Soviética una vez vencido el fascismo. Ahora no vamos a hablar tanto de eso, sí vamos a hablar de algunos datos curiosos, sobre todo también de su origen, porque el primer dato curioso que te puedo acercar, Bahía, es que la OTAN tuvo un predecesor que se llamó la Unión Europea Occidental, que era un pacto que se firmó en 1948 en Bruselas y que era un pacto de colaboración militar entre Francia, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo y Países Bajos. Es decir, era una especie de alianza eminentemente europea. Otro dato curioso que a día de hoy nos puede resultar inverosímil es que hubo dos países que intentaron abandonar la OTAN. Hoy por hoy casi todos No, se quieren, claro, sí, ¿se quieren sumar o qué? se quieren sumar, por lo menos en Europa, se quieren sumar al Claro. tren de la OTAN, ¿no? Bueno, uno Ujú. de ellos es muy curioso porque es nada más y nada menos que Francia, que es uno de los países más importantes de la Unión Europea. Bueno, y Francia decidido retirarse del mando militar, y el otro también que se intentó ir de la OTAN fue Grecia en 1974. Francia, al parecer, no está dispuesta a que la OTAN sea dirigida casi exclusivamente por Estados Unidos. Bueno, finalmente terminó cediendo. Recordemos, Francia en algún momento, en 1966, tenía alguna que otra aspiración de seguir siendo esa potencia hegemónica en Occidente. Claramente luego terminó bajo las sombras de Estados Unidos.
Em, Otro dato a tener en cuenta es que, y este es quizás uno de los más curiosos, porque ¿qué dijimos anteriormente? Que la OTAN se creó eminentemente en el marco de la política de contención contra el comunismo, es decir, una alianza anti más que pro, no, anti-Unión Sí. Soviética. Bueno, en 1954 la Unión Soviética intentó unirse a la ¿Cómo? OTAN. Pero Es esto como, que un mecanismo para destruirla desde adentro, digamos, sería. sí, sí, es algo así o largá de ahí, hermana, no te quiere, no te quiere, no supo entender el mensaje, me parece, de la Unión Soviética quizás, o como bien vos decís. Lo cierto es que obviamente su petición fue rechazada. Moscú sabía en parte que esa petición iba a ser rechazada porque obviamente los rusos fuman bajo el agua y sabían que esa alianza era una alianza contra ellos. Pero querían dejar en evidencia a Estados Unidos que ellos no estaban a favor de dividir el mundo en dos que no estaban a favor tampoco de dividir la alianza antifascista que había triunfado pocos años atrás. Recordemos, en los años 60 empieza a hegemonizar en la Unión Soviética esta política de convivencia pacífica, ¿no? De, bueno, podemos vivir entre los dos mundos, puede coexistir el capitalismo con el comunismo, sobre todo después de la crisis de los misiles en Cuba, que casi termina con un fin del mundo. Em, Otro dato curioso a tener Lean, en ¿es cuenta. verdad Sí. que esto es cierto que creó su propio alfabeto fonético radiofónico y que lo sabés reproducir? ¿Esto es cierto? Podría reproducirlo, pero les estaría mintiendo. Lo cierto es que sí, creó su propio alfabeto, se llama OASI, espero decirlo bien, y quizás no lo estoy diciendo bien. Se utiliza en radiocomunicaciones, transmisiones de voz en la marina, en la aviación. La verdad es que no tengo información de si evidentemente con el avance de la tecnología se sigue utilizando. Me parecería medio extraño. Pero bueno, todo puede ser en el mundo de la OTAN, Bahía. ¿Sabías también que hay un país que no tiene ejército y que aún así pertenece a la OTAN? ¿Cómo la No, ves esa? no lo sabía y no se me ocurre cuál puede ser. No, algún europeo, por algún europeo perdido. ¿Alguien quiere arriesgar este dato de qué país de Muy la OTAN no tiene un difícil. Es ejército? muy difícil esta pregunta. Les puedo llegar a dar una pista. Jugó contra Argentina en el Mundial Flavia. 2018 y tuvo un buen desempeño contra Argentina. Le atajaron un penal a Messi, ya lo van sacando. Bueno, y el último dato que tengo para decirlo, y con esto lo sacan, es el país de una célebre cantante que tiene una voz maravillosa que se llama Björk. Bueno, Islandia es el único miembro de la OTAN que no tiene un ejército permanente y no tiene ejército desde 1869 y tiene un acuerdo defensivo con la OTAN en el cual básicamente le entregan la protección de sus fronteras, algo muy pero muy curioso. Hay Eh, hay otro dato curioso también para destacar, y es que no hace muy poco tiempo en la OTAN también formaron parte algunas colonias, es decir, países que no se habían independizado aún y que formaban parte de la alianza militar defensiva de Occidente. Estamos hablando particularmente de Chipre y Malta, que se sumaron a la OTAN siendo colonias británicas y bueno, luego eh, recuperaron su independencia en los años 60. Hay un Eh, país, ya que estamos con esta sección militarizada, ¿cuál es el país tienen ejércitos más chicos, el más grande? ¿Tenés ese dato? Sí, hay países que no tienen ejército, como bien decía Islandia, que forma parte de la OTAN, y hay países que tienen pequeñas porciones de ejército. El más pequeño de todos, de los ejércitos que pertenecen a la OTAN, no estamos hablando del mundo, sino de los que pertenecen a la OTAN, estamos hablando del país de Luxemburgo, que solamente tiene 900 soldados, aunque me atrevo a aventurar que son más soldados que jugadores de fútbol, seguramente Luxemburgo, así tiene por la poca cantidad de población que tiene, 900 soldados no me parece nada mal, y sobre todo también teniendo en cuenta la superficie ínfima que tiene este pequeño país de Europa, Bahía.
Bien, yo ya estoy directa, me parece que yo quería llegar a esta parte, que son las anécdotas y los datos de color de las Sí. cenas de fin de año, de la ceremonial y protocolo de estas cenas que deben ser bastante paquetas, me imagino. No se deben hacer en la plaza con unos sanguchitos, me imagino que es otra cosa, ¿no? Palacio Real, te pongo un Claro. escenario. 2022, Palacio Real en Madrid, cumbre de la OTAN. Se Esta es utiliza una una buena mesa. anécdota, la puedes contar como si hubieras estado ahí y yo te la voy a creer. Casi puedo decir que estoy bien. No, mentira, claramente no. Se utiliza una mesa modular, yo caí con el mate, no, mentira. Se utiliza una mesa modular que se ajusta para acomodar a los invitados que no podían asistir, o sea, insólito. Y en la misma cumbre hubo un error Para. muy O sea, desopilante. O sea, ellos armaron, o sea, pusieron sillas vacías para los que no fueron. Ellos sabían que no iban a Exactamente, ir, pero que era para exactamente. dejarlos expuestos, decir, mira, te puse la silla y no viniste. Puede ser, Era puede una ser, cuestión puede ser. medio botona de dejar en Sí. exposición y pasar lista, digamos, ¿puede ser? ¿Le digo así? Puede ser, Pero nada, nada. la foto te queda mal porque te queda toda la silla vacía, parece que no te fue nadie. Y parece como el cumpleaños de Nelson un poco, aunque no fue ese el caso, pero sí hay otra anécdota de color de esa misma cumbre, que fue, estamos hablando del escenario Palacio Real, Madrid 2022, se coloca la bandera de España, justo el país anfitrión al revés sobre la mesa de Pedro Sánchez. La OTAN finalmente se disculpó por ese error, pero digo, y tenías una sola misión, hermano, quedar bien con el país anfitrión y vas y le colocas la bandera al revés del Reino de España a Claro, bailar. yo no le quiero caer a la gente de ceremonial y protocolo del evento, pero se mandó dos raras, polémicas en principio, ¿no? Y causal de despido mínimo, ¿no? Pero bueno, por lo menos seguramente se llevarán una buena indemnización si son empleados de la OTAN. Una última para redondear es que, como bien habíamos dicho, la OTAN se crea para contener a la Unión Soviética, pero curiosamente su primera intervención militar directa fue tras la caída de la Unión Soviética, más precisamente 1995, cuando bombardean Yugoslavia, que ahí también muere población civil. Ese es un gran dato, que cuando fue la primera intervención. Bueno, seguimos con Radio La Pizarra y queríamos contarles un poco más acerca de esta organización y los aspectos menos conocidos de ella. Continuamos con este programa que se llama Radio La Pizarra de Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo Serrano Mancilla ya pasó por su propio programa, analizó las elecciones en Ecuador, también nos tiró algunas sorpresas, que nos dijo que había cosas que nosotros ni siquiera sabíamos, por lo cual la preocupación es total y la sorpresa es total. Pero ahora vamos a ir con otra investigación que es sobre los diarios de América Latina, los más antiguos y cuáles se mantienen. Esta sección me hace acordar a una que ya hicimos, que era nombres raros de diarios y en el cual habíamos identificado los nombres que eran de diarios de derecha y los de izquierda. Y me hizo acordar a eso, pero ahora vamos con los más antiguos y si hay alguno que sigue en vigencia en América Latina, ¿no? Fiorio, todo tuyo. Bueno, efectivamente, Bahía, yo te voy a tirar un spoiler antes de pasar a los datos generales. Son pocos los diarios muy antiguos que se mantienen en vigencia y están en Argentina. Dicho eso, podemos Mirá seguir. vos, ¿qué? Clarín y La Nación, ¿hace cuánto están? No No, son no esos son. diarios. Tenés que pensar un Ok, poco más federal, Bahía Luna. ok. Pero vamos primero con unos datos generales y después seguimos con el spoiler alert. Primero sí para decirte que del top 10 de los diarios de los que vamos a ver, casi ninguno está en circulación actualmente de los diarios más antiguos en América Latina, pero todo esto en realidad hace sentido porque los diarios más antiguos que encontramos suelen ser de la época del virreinato, preindependencia de todas las naciones, entonces eran como un poco la manera de enterarse qué sucedía en el virreinato. Obviamente después de las revoluciones, eso fue la verdad, háganse su propio diario, cuéntense a ustedes. Así que muchos de esos diarios por ese motivo no están en circulación hoy en día.
Si hacemos un top más extendido, nos vamos a épocas post-revoluciones, sí hay más diarios que están actualmente en circulación, que igual llevan un buen tiempo, ya más de, por ejemplo, 100 años en circulación, como El Comercio en Perú, El Mercurio en Chile o, el spoiler acá, La Capital en Argentina. Pero vamos primero a hacer un La top 10. capital, voy a decir una burrada, ya fue, estoy al aire, no importa. La capital, hay uno, o sea, ¿cuál es el de, en qué zona está? No me quiero equivocar, ¿Qué no cosa? sabemos. ¿La capital de qué es nacional? Porque hay varios capital. Es de Rosario, claro, Ah, efectivamente. ok, ok, La ok. capital de Rosario es el más antiguo. Pero ya vamos a Bien. llegar, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, nos vamos primero a Perú porque no queremos. Después nos dicen que somos argentinocéntricos y un montón. Es que Y no nos hablar vamos de Argentina en el análisis nos hace ir directamente a a cualquier Argentina. lugar que nos lleve a nuestro país. Bien, vamos con Perú. Bueno, el spoiler es que es en Rosario, pero vamos con Perú. En Perú, el periódico más antiguo en circulación era Noticias de Lima, que se fundó en el 1700 y por supuesto no está en circulación actualmente. Ese diario, que se llamaba Diario de Noticias Sobresalientes de Lima, antecede a las publicaciones que creíamos que eran las más viejas del continente, como el Boston Newsletter en Estados Unidos, la Gaceta de México o la Gaceta de Lima. De hecho, se dice que era como una primera versión de lo que después era la Gaceta de Lima, de lo que después se hizo la Gaceta de México, y salió, como te decía, en 1700, apareció en la antigua capital del Virreinato de Perú. No está en Perfecto. circulación actualmente y el más antiguo del país con tirada actual sí es El Comercio, que se fundó en Lima en 1839, que es uno de los diarios más antiguos en lengua española. Sí, y es uno de los que más se lee, también uno de los principales 3, 4 que tiene Perú, sin lugar a dudas. ¿Qué más Efectivamente, tenemos muy entre los más reconocido. antiguos? Bueno, después entre los más antiguos nos vamos a Estados Unidos, lo vamos a tener como parte del continente y vamos a hablar del Boston Newsletter, porque nosotros tenemos que recordar también de quién era Colonia, ¿no? O sea, dime Colonia de quién eras y te voy a decir en qué idioma vas a publicar. Y el boletín de Boston o el Boston Newsletter se publicó por primera vez el 24 de abril de 1704 y era considerado el primer periódico publicado de manera continua en las 13 colonias de Reino Unido. O sea, Reino Unido tenía ahí también su manera de difusión de lo que estaba sucediendo en Reino Unido y subsidiaba este periódico que salía en Estados Unidos. Te voy a hacer un pase rápido que te va a gustar, Bahía, Bien. porque también hubo una época en donde Reino Unido dijo, yo quiero colonizar todo. ¿Para qué tener una colonia si puedo ¿Cuándo tener un no? montón? Claro. ¿Cuándo no? Y no sé si recuerdan, acá Leandro nos puede ayudar mucho más, pero existen las llamadas famosas invasiones inglesas, que también fue el momento en donde Reino Unido dijo, yo me quiero quedar con todo, incluso con Uruguay. Entonces, uno de los diarios más antiguos de Uruguay se llamaba The Southern Star, que es la estrella del sur. Los Mirá nombres que vos. tenía. Era un No lo periódico tenía ese. bilingüe. Periódico bilingüe, editado en Montevideo, Virreinato del Río de la Plata, entre mayo y julio de 1807. Se prolongó ese diario nada más, solo en el periodo de invasiones inglesas, cuando se estaban disputando ahí el poder. Fue el único tiempo que se disputó y se prolongó este diario en el Uruguay, pero uno de los diarios más antiguos era bilingüe, estaba en inglés y en español. Hoy Hay en otros, día podés sí, hay adivinar. otros más importantes, ¿no? O sea, también muy históricos que son el país es uno, seguro, pero viste que tienen nombres parecidos en todos los países, por lo cual también, no sé si es escasa creatividad o no sé, pero a veces confunde, pero el país en Uruguay es un diario histórico que no sé desde qué momento está. 1918, Bahía Luna, Hecho. efectivamente, El País es el diario más antiguo que está hoy en día en circulación. Se fundó en 1918, originalmente con una relación estrecha con el Partido Colorado, que después quisieron ir abriendo un poco, pero en 1918 es efectivamente el diario más antiguo en actividad de Uruguay. Hay uruguayos y uruguayas que te dicen cuidado con La Diaria, que es un diario muy antiguo también, porque Amigos, son esos amigos nuestros, son. lo que pasa es que La Cuidado Diaria con la diaria.
Lo que pasa es que la Diaria, si bien no tiene tantos años ininterrumpidos como El País, viene de un grupo de periodistas que estaban en La Mañana, que ese periódico sí se fundó en 1872. Entonces, si tomamos a la Diaria como continuación de La Mañana, ahí podría llegar a ser que también haya una especie de competencia, pero en circulación ininterrumpida, El País en Uruguay. Elegite Bahía, México, Argentina o Chile. Vamos con México, porque si no me van a acusar de argentinocéntrica y nada que ver, porque es todo mentira. Jamás, todo mentira, nada real. Bueno, efectivamente, el diario más antiguo de México, La Gaceta de México, también esa época, ¿no? Que todo acá se va a hacer la Gaceta de Buenos Aires, tal, pero la Gaceta de México fue fundada en 1722 y tuvo 3 etapas. Como contaba, el objetivo era brindar en ese momento información sobre Europa y sobre el virreinato, o sea, de México, ¿no? De hecho, el nombre era Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Así que ahí andábamos en esos motivos, hablamos de 1722, pero actualmente diario más antiguo de México que todavía continúa en circulación y de hecho es un diario muy importante en México es el Universal, fundado el 1 de octubre de 1916 en Ciudad de México, mantuvo su presencia en formato impreso, aún tiene presencia en formato impreso, formato digital y es el diario más antiguo actualmente en circulación de México. Efectivamente. Y bueno, vamos a Cuba, este país que no hablamos tanto, pero bueno, acá Pero tenemos un dato. hay Pero información, hay. ¿no? Porque a veces parece que no hay información. Bueno, Cuba nuevamente. Acá nuevamente vas a escuchar la Gaceta muchas veces porque la Gaceta Oficial de la República de Cuba era el diario más antiguo porque tiene los orígenes en la época colonial cubana y de hecho se denominaba Gaceta de Madrid como las condiciones de provincia de ultramar que tenía la isla en aquel entonces. El primer ejemplar del que se tiene información y datos es 24 de octubre de 1790, es decir, estamos hablando de bastante tiempo atrás. Por supuesto, diario cubano más antiguo y actualmente en circulación es el Granma, fundado en 1965 como el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista. El Granma sigue en circulación y, bueno, obviamente ya no tiene estas raíces coloniales de la Gaceta, ¿no? Bueno, y si querés vamos con Chile, le vamos a hacer un guiño en este año electoral, porque Muy además tienen bien. un diario que es bastante también importante, creo que está más asociado a la centroderecha que otra cosa, pero es un diario histórico que es el Mercurio, ¿no? De hecho, efectivamente, Bahía del Mercurio de Valparaíso se publicó el 12 de septiembre de 1827 y es no solo el periódico en circulación más antiguo de Chile, sino que es el periódico en circulación más antiguo de toda América Latina. Ese es, le vamos a adjudicar a Chile, ahí va nuestro primer guiño, y sigue en circulación, estuvo siempre de manera ininterrumpida desde 1827 el Mercurio de Chile. Bueno, hicimos un repaso breve de los primeros Bahía, periódicos. te Me quedaste en quedó, la Argentina. bueno, dame un dato de Argentina porque esto ya no se puede Un sostener. dato Último, nomás. y cerramos. Para cerrar, bueno, no, para cerrar, obviamente época del Virreinato del Río de la Plata, había publicaciones conocidas que lo que hacían era difundir la colonia y el virreinato. De eso ni siquiera encontramos tantos nombres, la verdad, porque también tengamos en cuenta que estamos hablando de Virreinato del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera. Pero el diario que más marcó Argentina, de hecho el Día del Periodista es por su fundación, el primer periódico reconocido de Argentina fue la Gaceta de Buenos Aires, que la creó en 1810, revolucionario el compañero Mariano Moreno. Fuera de la creación en 1810 de la Gaceta de Buenos Aires, para no ponernos tan históricos como los contaba y para hacer un poco más federal el programa, el diario más antiguo de Argentina que hoy día está en circulación es La Capital de Rosario, que se fundó el 15 de noviembre de 1867. A La Capital se lo conoce como el decano de la prensa argentina y es uno de los pocos diarios que atravesó 3 siglos de historia en el país, así que un fuerte abrazo también a La Capital por haberse mantenido tanto tiempo, ¿no? Bueno, hay algunos que perduraron, hay algunos históricos con la referencia a Mariano Moreno. Seguimos en Radio La Pizarra. Llegamos a casi la última parte de este segundo programa de Radio La Pizarra.
es difícil escuchar Bronco sin Gabriela Montaño, se tenía que ir rápidamente por un tema de salud. Le mandamos un fuerte abrazo también a nuestro compañero y amigo Alfredo Serrano Mancilla, que en este momento se pone eufórico para los que nos escuchan por primera vez. Es un tema que nos gusta mucho a todo el equipo y es el tema donde nos relajamos un poco, los datos históricos y certificados quedan un poco de lado y vamos a una sección que se llama La Yapa, que es este vuelto, este ratitos que nos queda para hablar de diferentes cosas. No tenemos un eje muy específico, pero en este caso vamos a hablar de Las y los Hermanos. Es un temón, este es un temón, y lo vamos a hacer con Crismar Lujano. Cris, ¿cómo venís con el tema de los hermanos? Me dan ganas de preguntar sobre los hermanos, pero no me voy a explayar en este momento. No, pero es que Ya. esa es la excusa que tenemos para hablar de nuestros hermanos, hermanas, hermanes. Tengo una hermana chiquita, Sí, más chiquita que yo. ¿Tienen hermanos ustedes, hermanas? yo tengo una hermana, yo hace poco cumplí tan solo 20 años y mi hermano es Feliz músico y cumpleaños, María. me compuso, de regalo me compuso una canción que no ¿Qué? vamos a desarrollar el contenido, No pero espero me hizo menos. acordar a eso. Familia atípica, pero sí tengo un hermano, Joaquín, al que le mando un saludo. Fla, Sí, una hermana Florencia, porque mis papás son muy originales con nombre y apellido, Florencia Fiorio, Flavia Fiorio, pero un saludo muy grande para mi hermana ¿es Flor, más un año y medio chica? más chica. Un año y medio Ah, más chica, ahí nomás. ¿Lean? No. ¿Tenés hermanos, Lean? Tiene cara No, de no, hijo yo soy único, hijo Lean. único. Sí, Gracias, mira, gracias Crismar, encaja. gracias, gracias. Ahora se Si te entiende das todo, el ¿no? lujo de ser vegetariano, te digo que sos hijo único, ¿eh? Eso no pasa en las casas cuando hay hermanes No pasa, es verdad, presentes. tenés razón. No pasa. Bueno, aprovecho que todos le mandan saludos a sus hermanos y hermanes, a la mía, Sasharit, que además me hizo tía en el 2024. A ver, no sé cuál, porque es que el tema de los hermanos o de los hermanes es complicado ahí. Ya no sé si Es querés empezar complicado. como por, a ver, porque este es de los políticos y las políticas de América Latina en especial, Claro. y Solo te hay pido, en Cris, particular, A sí, ver, salteate a Argentina, salteate a Argentina. estamos en un momento muy conocemos todo esto. difícil en Argentina. Para nuestra América, aquí vamos a hablar de, yo creo que hay un par de hermanos muy conocidos en la política, que no es Argentina, esto es de larga data, digamos que de hace muchísimo tiempo, son unas joyas y son los de Perú. A ver si recordamos Ah, los nombres. Perú, Perú, ¿para qué vamos a...? Claro, porque en Perú tenemos a los Fujimori, ¿no? Que estos son unos hermanos históricos, ¿se acuerdan de Kenji Fujimori? El hijo menor de Alberto Fujimori, que fue condenado a prisión, y tenían una relación un poco tensa, ¿no? Con Keiko siempre estuvieron como ahí en un tire y afloje, casi en una especie de escándalo mediático también. Y incluso en una cuestión de que le han dicho a Keiko, es tu hermano, tenés que tener cuidado porque puede ir preso, porque también Kenji se vio envuelto en numerosos escándalos mediáticos, pero la cuestión es que el día, esto me lo estoy acordando de memoria porque el documento lo habíamos hecho hace un montón, el día que fallece el padre, se dio una escena en la cual hubo un reencuentro entre los dos hermanos y ahora pareciera que otra vez volvieron a juntarse, pero esos son dos hermanos históricos que además van a tener larga data, porque en el 2026 pueden llegar a jugar muy fuerte estos dos. O sea, una especie, no estoy espoleando ni estoy haciendo adivinanza, pero una especie Karina Milei podría llegar a suceder en Perú, porque en Perú todo puede pasar, así que no creo que me equivoque. Y otro dato muy importante en Perú es el hermano de Dina, este hermano mayor de Dina, que es Nicanor Boluarte, que está acusado de ser un operador en la sombra en el Ejecutivo peruano, inesperado, nadie se lo esperaba. Y se le imputan por un montón de causas, cargos, como por ejemplo, Cris, organización criminal, tráfico de influencias en la designación de funcionarios para financiar redes criminales, también para lograr la reelección de firmas para la inscripción de partidos políticos. Se considera también que ha puesto gente en cargos de confianza, como por ejemplo el Ministerio del Interior y el Ejecutivo. Bueno.
La realidad es que en reiteradas ocasiones Dina lo ha defendido, pero Nicanor ha estado en el centro de la disputa mediática y judicial por todos los sucesos que han ocurrido durante su gobierno, así que dos hermanos picantes, los Bueno, de Keiko cuida, y Dina. cuidado Kenji y Keiko, los Fujimori que tienen competencia en el propio Perú y en Argentina, que bueno, como lo vamos a saltar, lo vamos a dejar al final a ver si nos da tiempo porque es lo más reciente y nuestra querida audiencia, la mayoría de Argentina, pues los conoce muy bien. Pero hay otros hermanos y hermanas que son, digamos, un poco menos conocidas en la palestra política. Por ejemplo, tenemos a los hermanos de la presidenta actual de México, Claudia Sheinbaum, tiene dos, a Mm. Julio y a Adriana. Julio es el mayor, estudió física y de hecho, no sé si lo habíamos comentado antes, pero fue la principal influencia en la presidenta para estudiar pues la misma carrera. Actualmente vive en México todavía, es investigador, creo que esa es como la vena de la familia de Sheinbaum. No están, digamos, metidos en la política, sino como más en el ámbito académico. Y su hermana menor, Adriana, también, por consiguiente, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella sí vive fuera del país, en Los Ángeles, pero desde hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años. Y curiosamente, esto es una gran curiosidad, estamos hablando de los hermanos de los políticos, la hermana menor de Claudia Sheinbaum está casada con Rodrigo García Barcha, un director de cine colombiano que es hijo del escritor Gabriel García Márquez. Así que todo muy en familia Cultural y, también. sí, qué buena combinación, ¿no? Es una hermosa combinación, la política y la cultura es una hermosa combinación. Y AMLO, me da la imagen que tiene muchísimos hermanos, pero no sé por qué. Bueno, Tiene, pero como que tiene 20, no sé, pero tiene más o menos, casi por ahí, un poquito menos a Bahía, pero sí, de hecho él es el mayor de 7 hermanos, de los cuales hasta el toda la momento, pinta. Los cuidaba sí, a sí, todos, era re lo- bueno. re energía de hermano mayor. De momento le sobreviven 4, dos de ellos ya fallecieron y bueno, te voy a decir los nombres, José Ramón, José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo, todos tienen 2 nombres, esto es muy importante, que no se, o sea, a ninguno se le conoce por el único, un nombre único, todos tienen, como te digo, estos dos, ¿no? Y 2 mujeres, Candelaria Beatriz perdón, y unos gemelos de hecho son, y Martín Jesús. Decir como en resumen, bueno, no les voy a dar como la biografía de cada uno, pero hay algunos que están involucrados en el tema de la política, han sido parte, digamos, de los partidos políticos de los que AMLO también ha sido, eh, ha representado, como el PRD, y algunos otros están como alejados completamente de la vida política. En cualquier caso, el más famoso de todos, por supuesto, que es Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Y no sé cuál otro querás hablar, Bahía. Voy con Evo, ya que también tenemos ahí año boliviano, y porque me parece que es particular, porque Evo, si bien tiene varios hermanos, hay una hermana que para él era muy, muy especial, que era Esther, que es la hermana de Evo, que ella cultivó un perfil muy bajo y fue como una madre para Evo en términos de crianza y de acompañamiento. Él mismo lo dijo. Y Esther atendía una carnicería en Oruro y crió prácticamente al expresidente tras la muerte de su madre y pudo haber tenido un perfil un poco más público, pero ella siempre decidió tener un bajo perfil. En 2020 muere a causa del coronavirus y Evo tuiteó un mensaje muy, muy, muy profundo que dice: ¿por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, bueno, a mi hermana en este día tan especial? Esther fue como mi madre. Y también planteaba un poco ese vínculo tan profundo que tiene, porque si bien tenía varios hermanos, esta compañera Esther era como prácticamente una persona muy relevante en su vida, ¿no?
¿Querés seguir con capaz de Ecuador? Colombia, Colombia, dale, dale. con Colombia, porque tanto el actual presidente como el ex presidente, bueno, los más conocidos, digamos, bueno, Gustavo Petro, el actual, y Álvaro Uribe Vélez, tienen historias complicadas con sus hermanes. Empezando por el presidente Gustavo Petro, su hermano Juan Fernando Petro no es funcionario público, pero ha sido investigado por la Fiscalía con el beneplácito de Petro, importante destacar, por supuestamente ofrecer beneficios penitenciarios a presos a cambio de dinero. Esto fue un gran escándalo que por supuesto no ha dejado de salpicar las cuestiones políticas del país, pero bueno, no podemos elegir nuestra familia. Así que si nuestros hermanos y hermanas se meten en problemas, pues no debería, ¿no? Tener dependencia de qué tan grave sea, efectos al final en la reputación de mandatarios que pueden ser muy honestos. Sin embargo, a contramano tenemos, no sé, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, una familia que la verdad deja mucho que desear. Bahía tiene cuatro hermanos: Santiago, Jaime, María Isabel y María Teresa, y todos, digamos, entre un poco más, un poco menos, tienen allí su historia complicada también. Por ejemplo, Jaime, que además le apodaban el Pecoso o Arepa, fue un hombre muy cercano a las estructuras paramilitares, ¿no? Murió en el 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes, con los máximos del cartel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán, que era como el Chapo Guzmán en Colombia en los años 90, en la década de los 2000 también, y de hecho estaba casado con Dolly Cifuentes, que era también una de la familia de los narcotraficantes más conocidos en Colombia. Así que bueno, complicado porque esto Complejos, directamente le salpicó por todos lados. Bueno, el propio Álvaro Uribe Vélez estuvo involucrado en estas cuestiones, ¿no? Santiago, que sería el menor de los Uribes, bueno, acusado de homicidio agravado, concierto para delinquir, además de ser acusado de ser creador y líder de otro grupo paramilitar. Y hay otro, Luis González Uribe, que le llamaban el travieso, ¿no? Murió tras haber supuestamente amasado una fortuna gracias al narcotráfico, pero hay una como curiosidad, y es que es el hijo, y esto lo pongo bastante entre comillas, bastardo del padre de Uribe, porque fue nacido de una relación extramarital que tuvo el padre de Uribe con una mujer empleada en la finca de la familia cuando éste tenía 15 años. Así que, bueno, una historia familiar nada fácil de desmenuzar, pero que sin duda, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Increíble, o sea, desmontaste el secreto de los Uribe acá en Radio La Pizarra. Yo me quiero imaginar, no me quiero imaginar cómo deben ser esas cenas Las navideñas, reuniones. No, las claro, reuniones. los cumpleaños, o sea, Tras, difícil, ¿no? hablando. Está difícil porque me imagino que entre ellos mismos competirían, ¿no? Yo conozco a fulanito de tal, ¿no? Yo el grupo paramilitar más famoso lo tengo yo, y cosas por el estilo. Qué picantes. Bueno, vamos con Ecuador porque tenemos a Pierina, que es la hermana de Rafael Correa, también en un año electoral. Ella es arquitecta, política y ex dirigente deportiva ecuatoriana. Y es la hermana muy, muy cercana a Rafael porque también es asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana desde 2023 y fue la asambleísta más votada y que hicieron campaña conjunta también. Tuvo un cargo por la Alianza UNES y también es una política importante, en este caso siguió los pasos de Rafael y se dedicó a la política. Y otros que también siguieron los pasos son los Noboa, porque los Noboa son ya directamente un clan, más que una familia. Porque, por ejemplo, tenemos a Santiago Noboa, que es un dueño más del grupo Noboa,
sabemos que el padre de Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, es uno de los empresarios más multimillonarios y ricos del país, por lo cual tiene ahí, teje en función de todos sus familiares y son parte de este grupo de empresas. Por ejemplo, Santiago Noboa domina 3 idiomas, el alemán, el inglés y el español, y actualmente se dedica a preparar los negocios y trabaja, por supuesto, en la empresa del grupo Noboa. Es un chico joven, tiene aproximadamente 25 años y está, por supuesto, como gente de bien, en pareja con una cantante. Estamos dando datos ya prácticamente chimento, es esto. Em, y después también, bueno, justamente el patriarca de todos se remonta a Luis Noboa Naranjo, que inició sus negocios en relación con plantaciones de plátano. Así que un poco la historia de todos los Noboa, que no está, indefectiblemente todas las generaciones y todos los hermanos van a estar vinculados a las empresas históricas de la herencia Noboa, así que no les queda mucha alternativa. Bueno, hay gente que nació con muchas empresas, no es nuestro caso, o sea, no estamos en ese team, pero sí es el caso de los Novoa. ¿Quieren que vayamos a Argentina o pasamos de todo No, esto? no, pero es que acaba de decir, de hecho, que no, para no saltarnos, porque siempre lo ignoramos, ¿eh? Siempre lo ignoramos, pero es cortito igual. No da mucho de qué hablar esto porque el hermano del presidente de Chile, de Gabriel Boric, Simón Boric Font, o Boric, ¿cómo le dicen, No estoy segura de la pronunciación Boric, Boric, Boric. es Boric, ¿verdad? Bueno, Simón Boric Font es periodista de profesión y hoy en día es jefe de gabinete de la Rectoría de la Universidad de Chile. Y está por el otro lado Tomás Boris Font, que es geógrafo de la Universidad Católica. Y bueno, por estas fechas muy activo en redes sociales como influencer. Así que el presidente Gabriel Boric es el mayor, poco altas para Simón y Tomás. Bien, si quieren, Flame, acompáñame en esta, lo tenemos que mencionar, pero no por No podemos nosotros no que ya estamos decirlo. cansados y cansadas de hablar de este tema, que es para los argentinos, argentinas muy traumático, pero para las personas que nos están escuchando en otros países, porque tenemos al jefe, el jefe no es un hombre, sino es la hermana de el actual presidente de Argentina, que es Javier Milei, que ella es licenciada en Relaciones Públicas y se desempeña actualmente como secretaria general de la presidencia. ¿Qué tenemos para decir sobre Karina? ¿Algunos datos, el top 3 de datos bizarros? No, el top 3 de datos bizarros te lo dejo a vos. Efectivamente, Karina Milei es como el personaje del que hay que hablar. Lo que sí hay que decir es que desempeña muchas funciones con el jefe de Estado, ¿no? O sea, en vez de ir él como con primera dama o con gente bueno, del gobierno, lleva a muchos lugares a Karina Milei y esto es importante, no realmente por el chisme, sino por con quién decide mostrarse él. La hermana lo acompaña a muchos eventos al presidente. Esto sí es importante. Una persona de gran influencia en la política argentina actual y quizás los datos, algunos no desconocidos por nosotros, que ya los conocemos, pero sí en función de una trayectoria poco original o poco vista, que tiene que ver con justamente su desempeño en tareas como repostería o emprendimiento de tortas. O sea, él ya no venía tampoco de la política, sino venía más de un palo de otro tipo de emprendimientos más cotidianos. Y Y la también esotería, ¿no? y la esotería que no es menor, que, o sea, nosotros también en Radio La Pizarra en los veranos nos dedicamos mucho a la astrología, y la estamos viendo porque efectivamente una persona que se dedicó mucho tiempo a esto hoy es una de las personas más relevantes en la política argentina. Así que un poco también ese doble perfil de, por un lado, la repostería y el emprendimiento de tortas, y por otro lado, el tarot y la astrología. Describen un poco el actual gobierno que está llevando adelante Javier Milei. Hermanos polémicos, más unidos, menos unidos. Creo que no tenemos nada más, Chris. ¿Querés agregar algo más? No, me da curiosidad y a ver si lo responden ahora o más tarde, pero ¿de quién les gustaría ser hermano o hermana? ¿De Ay, qué linda político? pregunta. Sí, y bueno, AMLO. Tener de hermano mayor a AMLO, sí, No, yo compro. lo quiero de Del abuelo, AMLO. Pepe. Del Pepe Mujica. Del Pepe Mujica, que le mandamos un saludo muy grande en este momento. Lean, esta es la pregunta para vos. Si pudieras elegir un hermano.
Me gustaría ser el hermano quizás de Juan Grabois. Mirá, me parece re canchero. O sea, me Sí, sí, parece sí, que por el gusto musical pienso que podríamos machar bien, que le gusta el metal a Juan. creo que serían unas buenas fiestas Año Nuevo con Grabois de hermano, me parece un planazo. Bueno, seguimos en Radio La Pizarra, ya estamos terminando, se pasó rapidísimo este segundo programa. Hemos llegado al final de esta travesura radial llamada Radio La Pizarra, que es de Alfredo Serrano Mancilla, toda de él, este emprendimiento que no es de tortas, esta aventura radial que hoy estuvo un ratito, quizás la semana que viene esté otro ratito, pero ya a partir de en un par de semanas todo va a volver a la normalidad, por supuesto que sí. Le mandamos un fuerte abrazo a él, que está siempre monitoreando desde las sombras, que nos marca todo y mucho más. También a Gabriela Montaño. Y antes de dejar una palabra escrita, le damos las gracias a un montón de gente que hacen posible este programa. Sí, le agradecemos a Fernando Sanirelli, que estuvo en la edición de sonido, a Iván Soler en la edición de video, la operación de Radio 10, Sebastián Merani, en YouTube, Lea Bazán, producción Cristina Chiesa, edición de sonido, Charlie Gabrielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, Sebastián Pedrón en la dirección general y ya llega Pablo Ladaga. Muy bien, Crismar Lujano, palabra de este segundo programa. Vos. Flavia Fioro. Recomendando el disco de Bad Bunny, debí tirar más fotos, Mudanza. Leandro Álvarez. Orden. Después del orden, sigo con la tradición. Voy a dejar familia. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.